músculos pilosos, ¿no? ¿Qué encontramos? Hay anatomía de superficie. Esta zona, proximalmente, la piel hace anatomía de superficie porque se va a denotar los músculos gemelos, ¿no? Tanto lateral como el medial. Distalmente, en esta parte de acá, ¿ya? Igual la piel hace anatomía de superficie mediante el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. En el tejido celular subcutáneo, ¿qué encontramos? Hacia la parte, miren, en la parte media, entre los dos gemelos, el medial y el lateral, vamos a encontrar pues la vena que hemos visto antes, ¿no? Hemos hablado antes, la vena safena externa, ¿ya? O sea, a nivel de tobilla esta vena va a pasar por detrás del malleolo peroneo a 1 centímetro, asciende por la parte media de la pierna, ¿ya? Y se acompaña medialmente de un nervio que está acá, por el nervio pues safeno externo o sural. Lo vuelvo a repetir. La vena safena externa a nivel del tobillo va a pasar a 1 centímetro por detrás del malleolo peroneo, ¿ya? Del malleolo peroneo, correcto, y asciende por la parte media, y en la región posterior pues lo vamos a tener entre los dos gemelos, los músculos gemelos. ¿Con quién se acompaña? Se acompaña medialmente por el nervio safeno externo o sural. Bien, ¿qué nervios vamos a encontrar? ¿Qué nervios superficiales? Debe saber el safeno interno. Miren ustedes acá, ya lo vimos en la clase pasada, en la parte torso medial de inervación sensitiva el safeno interno. En la parte dorsal es el safeno externo, ¿no? Todo esto que está con medio rojo, safeno externo o sural. Y en la parte proximal, vean ustedes que está con el número 3, proximal y lateral, va a estar inervado sensitivamente por el cutáneo lateral de la pierna, ¿ya? Cutáneo lateral de la pierna, que es un ramo del peroneo común. Bien. Veamos el tercer plano. El tercer plano es la fascia, ¿ya? La fascia. Ahora recordemos un poquito de la clase pasada. Tenemos la tibia, ¿correcto? Y el peroné. Tenemos el borde medial de la tibia, el borde lateral del peroné, el borde medial de la tibia. Este viene a ser la cara medial del peroné. En la cara medial del peroné se encontraba la cresta longitudinal, ¿ya? Esta cresta longitudinal se insertaba pues la membrana interósea. Se insertaba la membrana interósea, ¿correcto? Bien. Les había dicho también la clase pasada, ¿ya? Que la fascia, la clase pasada hablamos sobre la fascia sural superficial o fascia superficial de la pierna, que se iniciaba pues en el borde medial de la tibia y hacía un manguito incompleto, ¿no? Ya, se iniciaba en el borde medial de la tibia, por detrás envolvía la pierna, correcto, hasta llegar al borde anterior de la tibia. Es decir, la cara medial de la tibia pues no tenía fascia que lo recubriera, ¿no? Por eso era un manguito incompleto, ¿correcto? Bien. Entonces, esta es la fascia superficial de la pierna, ¿no? Que está con el número 1. Habíamos dicho también en la clase pasada que de la parte interna hacia la parte lateral, esta fascia superficial emitía un tabique que llegaba al borde lateral del peroné, ¿no? Era el tabique intermuscular lateral, ¿correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué más? Hablamos de la membrana interósea que va de la cresta longitudinal ubicada en la cara medial del peroné al borde lateral de la tibia. ¿Sí? Bien. Esto que está con el número 4, que se inicia, ¿ya? En el tabique intermuscular lateral, en el borde lateral del peroné,
llega al borde medial de la tibia es la fascia superficial, perdón, la fascia profunda de la pierna, ¿ya? Es la fascia profunda de la pierna, ¿correcto? Este está con el número 4. De tal manera que nos va a delimitar una celda o una región posterior, ¿no? Que abarca, pues, vean ustedes acá, desde ya la membrana interósea, pues, hasta la fascia superficial de la pierna, ¿no? Vean acá, que nos va a delimitar dos celdas, ¿ya? Nos delimita dos celdas. Una celda posterior superficial que abarca desde la fascia profunda hasta la fascia superficial, y una celda que está con C2, vean esto de acá, la celda posterior profunda que va desde la membrana interósea, pues, hasta la fascia profunda de la pierna, ¿correcto? Bien, entonces ahora sí podemos ver el plano muscular. Le dije que había dos celdas, ¿no? Una celda posterior superficial y una celda posterior profunda. Bien, entonces ya podemos ver el plano muscular. Igual lo vamos a dividir, pues, en dos planos, ¿no? Un plano superficial y un plano profundo. Veamos el plano superficial. En el plano superficial vamos a encontrar al músculo tríceps sural, que es decir, pues, que es la unión de tres músculos, ¿no? Tríceps sural. Lo primero que tienen que ver es ubicarse, ¿no? ¿De qué lado es esta pierna? ¿Ah? ¿De qué lado es? Miren, no se olviden, acá tienen su peroneo común con bíceps femoral, ¿no es cierto? Entonces está para afuera y está para adentro. Parte lateral, parte medial. Es una pierna derecha, ¿no es cierto? Entonces, el 1A viene a ser ya el gemelo medial y el 1B viene a ser el gemelo lateral, ¿correcto? Bien, la inserción proximal del gemelo medial, les recuerdo porque esto lo hicimos en la primera clase, se inserta en la fosita del gemelo medial, que está ubicado, pues, por arriba y por detrás del tubérculo supracondilio medial, ¿no es cierto? Tubérculo supracondilio medial. El gemelo lateral, el 1B, se insertaba en la fosita del gemelo lateral, ¿correcto? Que estaba ubicado, pues, ya por arriba y por detrás del tubérculo supracondilio lateral. Bien, la inserción distal, ambos, ya, y con el tercer músculo, que es el suelo, se unen y forman un tendón común, que es el tendón rotuliano, y que va a llegar, pues, a la tuberosidad posterior del calcáneo. Entonces le decía que el tríceps, el tercer músculo, es el que está acá con el 1C, viene a ser el sóleo, ¿ya? El sóleo. Acuérdense bien, el sóleo, pues, se insertaba, ¿ya?, en el intersticio, ¿correcto?, de la línea oblicua del sóleo, la línea oblicua de la tibia, ¿correcto?, en la cara posterior, ¿no? Es que se ubicaba la línea oblicua de la tibia. Algunos lo van a encontrar como cresta del sóleo, ¿correcto? Distalmente se une con los gemelos, ¿no?, formando el tendón calcáneo. Ya, el tendón calcáneo es uno de los tendones más resistentes del cuerpo. Mide aproximadamente 10 centímetros, ¿ya?, promedio de 3 centímetros de ancho por 1 a 1.5 centímetros de espesor. Bien, y llega, pues, a la tuberosidad posterior del calcáneo. Bien, entonces vamos con el tríceps sural, con los tres músculos que se unen y forman el tríceps sural. Entonces tenemos ya los gemelos lateral y medial, ¿no? Y ven acá el sóleo, ¿correcto? Los tres conforman el tríceps. Ya les dije las inserciones del gemelo lateral y el gemelo medial, ¿no? Gemelo lateral y gemelo medial. Miren cómo los tres, ¿ya?, conjuntamente con el sóleo, se unen,
y van a formar pues el tendón calcáneo o tendón de Aquiles, ¿no? Y este tendón pues se va a insertar en la tuberosidad posterior del calcáneo. Ya le dije, por delante de los gemelos estaba el sóleo, ¿no? Proximalmente habíamos dicho que se insertaba pues en la línea oblicua de la tibia o en este articio, ¿no es cierto? Vean ustedes acá, ¿ya? Y los tres pues se insertaban o se unían y formaban el tendón calcáneo. Este es el sóleo, miren ustedes el anillo del sóleo. El anillo del sóleo está formado por el sóleo, ¿ya? Y la membrana interósea, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que a este nivel pues la tuberosidad posterior del calcáneo, ¿correcto? Les decía que el sóleo, ¿ya? El anillo del sóleo, acuérdense bien, el anillo del sóleo está formado pues por el sóleo y la parte proximal de la membrana interósea. ¿No? ¿Se acuerdan? En el pasado pues el nervio tibial dejaba de ser tibial, se convertía en tibial posterior, la arteria poplitea daba sus dos ramas terminales, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos con el plano superficial. El segundo músculo, miren, es este músculo que en su parte proximal es carnoso y en su parte distal es, vean ustedes acá, ¿ya? En su parte distal pues es facial, ¿no? Es acintado, es delgadito, ¿no? ¿Correcto? Entonces se va a insertar proximalmente, estamos hablando del plantar delgado, ¿ya? Se inserta proximalmente pues en la cara posterior del cóndilo lateral femoral, ¿ya? Cara posterior del cóndilo lateral femoral, ¿no? En su parte proximal solamente es carnoso, el resto pues miren es, ¿no? Un tendón largo que es acintado, hasta donde llega conjuntamente se une al tendón, ¿ya? Calcáneo y llega pues a la tuberosidad posterior del calcáneo. Este músculo en la bailarina de ballet lo tienen bien desarrollado, ¿no? Por eso el músculo de la bailarina de ballet, ¿no? Al puesta en la bipedestación con los dedos, ¿no? Del pie. Miren, este es el plantar delgado, ¿ya? Va de la parte lateral hacia la parte medial, solamente es la parte proximal es carnosa, ¿ya? Y luego miren, es tendinoso, es un tendón acintado, es delgadito, ¿correcto? ¿Cómo lo ubican en la práctica? Lo van a ubicar entre los gemelos y el sóleo. A ese nivel van a ubicar a este músculo, ¿ya? Acá tienen el resumen, ¿correcto? No se olviden, ambos están inervados por el tibial, ¿ya? Por el tibial. Bien. ¿De qué lado es? ¿Ah? ¿De qué lado es? A ver, chicos, ubíquense. ¿De qué lado es? ¿Qué es el que está acá? Es el peroneo común, ¿no es cierto? Si es el peroneo común, este es el bíceps, ¿ya? Femoral. Entonces, del lado derecho. ¿Correcto? Miren ustedes, tenemos los dos gemelos, ¿no? Vean acá. Les dije que entre los dos gemelos pasaba una vena. Vean acá. Si estaba hacia la parte posterior, era la vena safena externa, ¿no es cierto? La vena safena externa. Hacia la parte medial, vean ustedes, porque acá está, miren los tendones. Este es el semitendinoso, el tendón del semitendinoso. Bajo una vena. O número 2. ¿Correcto? Si está hacia la parte medial, será la vena safena interna. ¿Bien?
Veamos los nervios, ¿ya? El nervio que acompaña a la vena safena interna, que está con el número 3, vean ustedes, por la parte medial, va a ser el nervio safeno interno. Y el nervio, miren ustedes cómo acompaña este nervio, ¿ya? A la vena safena externa, que acá lo tienen como el número 4, ¿ya? También, correcto, va a ser la vena o el nervio safeno externo o sural, ¿ya? Safeno externo o sural, ¿correcto? Bien, ahora sí veamos los músculos, ¿ya? Los músculos del plano superficial. Miren, el A será pues el plantar medial, ya el tríceps el plantar medial, la letra B será el gemelo lateral, ¿no? Hacia la parte medial es el gemelo medial y hacia la parte lateral es el gemelo lateral. Más hacia la parte distal podemos ver al tercer componente, ¿no? Que es vean acá, el sóleo, ¿correcto? Miren ustedes cómo los tres van formando un tendón fuerte, ya hacia la parte posterior, que es el tendón calcáneo, el tendón de Aquiles. ¿Bien? ¿Todavía no se ubican? Ven. A ver, de nuevo. Hay que ver los músculos del plano superficial. Miren, esto que está seccionado, ¿qué vendría a ser? ¿Ah? Este del lado derecho, ¿no es cierto? Miren, porque acá tienen su nervio peroneo común y tienen pues su bíceps femoral, ¿no es cierto? Acá tienen su tendón del semitendinoso que se va a la cara medial de la tibia. Entonces veamos los músculos del plano superficial. Aún lo que vendría a ser el gemelo medial, ¿no es cierto? El gemelo medial. Está seccionado acá. El A2 que vendría a ser el gemelo lateral, ¿no? Que también está seccionado. Y por delante de ambos estaba el sóleo, ¿no es cierto? Miren, todo esto viene a ser el sóleo hasta arriba, ¿ya? Todo esto viene a ser el sóleo, ¿correcto? Entonces tenemos pues los tres fascículos del tríceps sural. Entonces A viene a ser el tríceps sural, ¿ya? El segundo músculo, vean ustedes, esto que está con la letra B, de la parte lateral hacia la parte medial, vean, y luego la cinta que está bajando. La B, ¿qué sería? El plantar delgado, ¿no es cierto? El plantar delgado, ¿ya? Luego tenemos, miren, este tendón es el tendón calcáneo, ¿ya? El tendón calcáneo o tendón de Aquiles, ¿correcto? Seguimos avanzando. Bien, veamos ahora los nervios. Esto ya lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Esto que está acá, miren cómo baja. ¿Qué nervio era este? ¿Ah? ¿Qué nervio? Peroneo común. El peroneo común da un ramo, vean ustedes delgadito, que está con el número 1. ¿Da el principal o el accesorio? El accesorio, ¿ya? Safeno externo, accesorio. Vean ustedes cómo baja acá, con el número 2, otro ramito delgadito que se va uniendo con el accesorio. ¿Qué nervio es este? Principal, ¿no es cierto? El principal. Miren, acá se unieron, ¿ya? Y van a formar este nervio que está con el número 3. ¿Qué nervio es el número 3? Obsural, correcto. ¿Ya? Seguimos viendo. El 4 ya lo conocen. ¿Qué nervio es este? ¿El 4 qué es? ¿Qué es el 4? Peroneo común, ¿no? Y el 5, el nervio del músculo sóleo, ¿no? Cómo va llegando, ¿ya? Este nerviosito cómo va llegando al músculo sóleo. Bueno, esto, el número 5 lo vamos a ver en la práctica, ¿correcto? Preguntas. Tienen que aprender a reconocer, chicos. Al menos este año tiene la suerte, ¿no? O ha cambiado, no lo sé. Es el 50-50, ¿no? O es 11-11, al promedio. Lo primero que tienen que saber es cuáles son las reglas de juego, porque año a año van cambiando, ¿no?
Antes era, bueno, el año pasado tenía que haber aprobado la práctica con 11, la teoría con 11 para que puedan ser evaluados. ¿Ya? Este año fue pues práctica, cualquier otro tenía que estar aprobado para que puedan sacar su promedio final, ¿no? Es lo primero que tienen que leer, tienen su reglamento de evaluación, ¿no es cierto? Es lo primero que tienen que leer. Bien, preguntas. ¿Todo está claro acá? Entonces, veamos al plano profundo, ¿ya? Veamos el plano profundo. El plano profundo vamos a encontrar nosotros, ¿ya? Los siguientes músculos. Son 4 músculos que comprenden el plano profundo. Miren, en la parte proximal, vean ustedes acá, ¿ya? Está con el número 3. Ven acá, un músculo de forma triangular de fibras oblicuas. En la parte proximal es el popliteo, ¿ya? Es el popliteo. Bueno, acá el sóleo ha sido seccionado, vean ustedes acá, ¿ya? Para poder ver los músculos del sóleo y el tríceps, ¿no? Sural ha sido seccionado para poder ver pues, los músculos del plano profundo. Entonces tenemos el popliteo, ¿ya? Tenemos el popliteo. El 4 viene a ser el flexor largo común de los dedos, ¿ya? El flexor común largo de los dedos, ¿correcto? El 5, ven ustedes, ¿ya? Está, se inserta pues en ambos huesos. A ver, vamos describiendo. Miren, primero el popliteo, ¿correcto? Por eso le dije que lean bien lo que son huesos, ¿no? Para que no se pierdan en las clases. El popliteo se insertaba pues en el borde superior de la línea oblicua de la tibia, ¿no es cierto? Y una superficie triangular en un cuarto proximal de la cara posterior, ¿ya? De la tibia, ¿correcto? Es el popliteo. Y proximalmente luego se insertaba en la fosita del popliteo, ¿ya? La fosita del popliteo que se ubicaba pues por debajo y por detrás del tubérculo supracondilio lateral. Ese es el popliteo. 4. El 4 es un músculo, miren, ya, que luego pues se divide en 4 tendones distalmente. Es el flexor común largo de los dedos. El flexor común largo de los dedos. ¿Se acuerdan ustedes? Labio inferior, ya, de la línea oblicua de la tibia. El labio inferior de la línea oblicua de la tibia. ¿Correcto? Distalmente y cara posterior de la tibia, ¿no? Distalmente, vean ustedes, ¿ya? Se dividía pues en 4 tendones. Luego teníamos, miren, el número 5 es el músculo tibial posterior, ¿ya? El tibial posterior, igual, labio inferior de la línea oblicua de la tibia, pues estamos hablando de inserción proximal, y cara posterior de la tibia. ¿Dónde más? En la cara medial del peroné, ¿correcto? El número 6 es un músculo que luego va con un solo tendón, ¿ya? Es el flexor largo del dedo grueso, ¿no? Un flexor largo del dedo grueso, insertándose pues en el peroné, ¿ya? Y llegando distalmente al dedo grueso. Entonces tenemos, miren nuevamente el popliteo, ¿ya? Con el número 3. Vean ustedes, este es el músculo popliteo, y es un músculo de fibras, ¿correcto? Le dije que se insertaba pues en el labio superior de la línea oblicua de la tibia y la superficie triangular en un cuarto proximal de la cara posterior de la tibia, ¿ya? Y proximalmente llegaba pues a la fosita del popliteo, ¿correcto? A la fosita del popliteo. Bien. Este es el popliteo, no se olviden, el popliteo. Luego teníamos el flexor común largo de los dedos, ¿no? El flexor común largo de los dedos. Lo que quiero es que ustedes fijen esto, ¿ah? Que como la ubicación, ¿no? Esta es la parte medial, esta es la parte lateral. Lo primero que van a encontrar, ¿ya? El flexor común largo de los dedos. Entre ambos,
o sea, el número 5, vamos a encontrar el tibial posterior. Vean ustedes, ya, porque el tibial posterior se inserta en la cara posterior, de la tibia y también se inserta en el peroné, en ambos, ¿correcto? Es el tibial posterior. Miren, acá tenemos el tibial posterior, ¿ya? Cómo se va insertando pues en el labio inferior, ¿correcto? Se inserta en el labio inferior y cara posterior, labio inferior de la línea obliqua de la tibia, cara posterior, membrana interósea y peroné, ¿correcto? Membrana interósea y peroné. Tenemos el tendón, ¿ya? Miren, esta es la tibia, ¿correcto? Inmediatamente por detrás de la tibia encuentran ustedes al tendón del tibial posterior y por delante el tendón del tibial anterior, ¿ya? Para que no se olviden en la práctica. Bien, el número 5 es un músculo que se va a insertar pues en el peroné. Si está hacia atrás será el flexor largo del dedo grueso, ya, flexor largo del dedo grueso. Hemos dicho pues se inserta ya en el peroné, ¿no? Y distalmente va a llegar pues hasta el primer dedo grueso. ¿De acá? Ya, cómo viene el peroné. Su tendón, bueno, cuando hagamos garganta del pie lo vamos a ver más detenidamente, ¿no? El flexor largo del dedo grueso, ¿no? Se cruza con el flexor pues común de los dedos, ¿ya? Miren cómo va llegando, cómo llega pues hasta la falange del dedo grueso, ¿ya? Como su nombre, miren acá, cómo va llegando, ¿correcto? Falange distal del dedo grueso, ¿no? Su función pues es flexionar el dedo grueso, ¿ya? Esto de acá es el flexor común de los dedos, ¿no? Le dije pues que llegaba a los se divide en 4 tendones para los 4 últimos dedos. Esto lo vamos a ver más claramente cuando hagamos la región plantar del pie, ¿ya? Pero vean ustedes cómo se entrecruza el tendón del flexor largo del dedo grueso con el tendón del flexor común largo de los dedos, ¿correcto? Y que se va dividiendo luego en 4 tendones, ¿ya? Por los 4 últimos dedos. Acá tiene su resumen, ¿ya? Bien. Los cuatro músculos van a estar inervados por el nervio tibial posterior, a excepción pues del popliteo que está inervado directamente por el nervio tibial, ¿correcto? Bien, entonces rápidamente vemos acá, ya el plano superficial, el gemelo medial, el gemelo lateral con el sóleo, ¿correcto? Y tenemos el músculo plantar delgado, ya es el plano superficial. En el plano profundo, le dije que este era el, ¿qué es esto? El popliteo, ¿no? Con el número 3, ¿ya? El flexor común de los dedos, o largo de los dedos. El 5 teníamos el tibial posterior y el 6 pues el flexor largo del dedo grueso, ¿ya? ¿Qué vaso cinergio vamos a encontrar nosotros en este compartimiento posterior? Bien, vamos a ver entonces la arteria tibial posterior. Habíamos dicho que la arteria tibial posterior, ¿correcto?, era una rama terminal de la arteria poplitea. La arteria poplitea, al cruzar el anillo del sóleo, da sus dos ramas terminales, la tibial posterior y la tibial anterior, ¿correcto? La tibial anterior, ya sabíamos que sería para el compartimiento anterior, ¿no? Y el tibial posterior, pues, ¿qué rama da inicialmente? La arteria peronea, ¿no? Miren esta arteria peronea, ¿ya? La arteria peronea, al igual que la tibial posterior, va a descender, pues, entre los dos planos que hemos mencionado, ¿no? Entre los dos planos, superficial y profundo,
de la región posterior de la pierna, ¿correcto? Da ramos musculares, ya, para los músculos pues de esta región. Y también nos va a dar la arteria nutricia de la tibia, ¿correcto? Sus ramas terminales, las ramas terminales de la tibial posterior, se divide en dos ramas terminales. Ya pasa el canal calcáneo o el túnel calcáneo y va a dar sus dos ramas terminales, la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. Miren, tenemos la arteria poplitea, ya tenemos el nervio peroneo común, ¿correcto? La arteria poplitea, vean ustedes, va a pasar ya, el anillo del sóleo. Este es el músculo popliteo, ¿correcto? Tenemos el músculo sóleo, pasa el anillo del sóleo y da sus dos ramas terminales, ¿ya? Miren, una que se va hacia adelante, hacia la región anterior, ¿correcto? Es decir, perfora la membrana interósea y se va hacia la región anterior, en la tibial anterior. La otra rama sigue su descenso, vean ustedes, y es la tibial posterior. La tibial posterior va a dar pues la arteria peronea, ¿ya? No se olvide, la arteria peronea es rama de la tibial posterior, ¿correcto? Hemos dicho que lo vamos a ubicar pues a la peronea entre la dos celdas superficial y profunda de la región posterior de la pierna. ¿Sí? Este es el retináculo, ya, lo vamos a ver luego, y va a formar, pues este viene a ser el canal calcáneo. Una vez que sale el canal calcáneo se divide en dos ramas, una rama plantar lateral, ya, plantar lateral, y la otra que se va a la parte medial es el plantar medial, ¿correcto? Bien. El nervio, veamos ahora el nervio tibial posterior. Hemos dicho que el nervio tibial pasa el anillo del sóleo y cambia de nombre convirtiéndose en tibial posterior. Se acompaña de la arteria, vean ustedes, de la arteria tibial, ¿ya? Se acompaña pues de la arteria tibial posterior. Bien, ¿qué colaterales nos va a dar? Hemos dicho pues que era el nervio tibial posterior inervada pues al músculo tibial posterior, ¿no? Esto que está aquí hacia arriba, ¿ya? Daba inervación al músculo flexor común de los dedos y daba pues inervación al músculo largo del dedo grueso, ¿no? Al flexor largo del dedo grueso. Son sus tres ramas colaterales. Y igual daba, miren, pasa por el túnel, ¿ya? Por el túnel calcáneo o túnel del tarso y daba sus dos ramas terminales, es decir, el plantar lateral y el plantar medial. La división tanto de la arteria como el nervio son similares, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Miren, tenemos el tibial posterior, ¿correcto? Este es el nervio tibial, ¿ya? Este es el peroneo común, lo reconocen porque este es el bíceps femoral que se dirige a la cabeza del peroneo, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá el nervio tibial, ¿ya? El nervio tibial, miren ustedes, este es el músculo propíteo que está hacia atrás, este viene a ser el sóleo. Pasa el anillo del sóleo y cambia de nombre, ¿ya? Convirtiéndose pues en tibial posterior. Este tibial posterior, al pasar por el canal o túnel calcáneo, emite sus dos ramos terminales, el plantar medial y el plantar lateral, ¿ya? Igual que la arteria, ¿correcto? Vamos a pasarlo porque si no se van a marear. A ver, chicos, miren, tenemos acá, esta es la parte medial, esta es la parte lateral, ¿no? Este viene a ser pues el
peroné. ¿Ya? Este es el peroné, ¿correcto? Vamos a ver el plano profundo, ¿ya? El resumen de todo lo que hemos visto. Miren, los músculos, vean ustedes esto que está con la letra A, ¿ya? Es el músculo popliteo que hemos disecado, ¿ya? Para poder ver bien. Miren acá, este es el popliteo, este es su fascia, ¿correcto? Luego tenemos el segundo músculo, miren, este es la tibia, ¿correcto? El segundo músculo, pues, es el flexor común de los dedos. Le dije que el tercer músculo le encontraban ustedes entre ambos huesos, porque también se insertaba, pues, en la membrana interósea, que es el tibial posterior, ¿correcto? Y el cuarto músculo de plano profundo es una que está, pues, en el peroné. Ya este que está con la G es el peroné, viene a ser, pues, este es un flexor común, este es el flexor largo del dedo grueso. Ya, el flexor largo del dedo grueso. Esto que está hacia abajo seccionado, ya viene a ser, pues, el tendón calcáneo, ¿no? Que ha sido seccionado. ¿Dónde llega el tendón calcáneo? Al calcáneo, ¿no es cierto? Tuberosidad dorsalo-posterior del calcáneo. ¿Qué más podemos ver en esta imagen? Ya, este es el peroné, ¿no? Miren que está completamente disecado, ya, el peroné. Veamos los vasos y nervios. Esta vena ya lo conocen, estamos a la altura del rombo popliteo, viene a ser la vena poplitea, ¿ya? Es la arteria poplitea, ¿correcto? Miren, a este nivel pues estaba la inserción, vean ustedes, proximal, ya, del sóleo, ¿correcto? Era el anillo del sóleo, y de tal manera que la arteria poplitea se divide en dos ramas. Mira, una que se va hacia adelante, ¿ya? Hacia la celda anterior de la pierna, viene a ser el número 5, ¿no? Viene a ser la tibial anterior, y esta 4 que continúa, vean ustedes, viene a ser la tibial posterior. No miren cómo baja la tibial posterior, pero habíamos dicho que esta tibial posterior emitía una rama, esta que está con el número 6, ¿ya? Es la arteria, pues, peronea, ¿correcto? Hacia la parte lateral, miren este nervio que está lateralmente, viene a ser el peroneo común, ¿ya? El nervio peroneo común, ¿correcto? Lo que quiero que entiendan es lo siguiente: tenemos la poplitea, el anillo del sóleo, se divide la poplitea en dos ramas terminales, la tibial anterior, que se va hacia adelante, y la tibial posterior. Esta tibial posterior, ¿ya? Van a encontrar ustedes, va a dar su primera rama, que es la peronea, ¿correcto? Esta es la peronea. ¿Y cómo lo ubican en la práctica? Lo encuentran entre el plano, los músculos del plano superficial y los músculos del plano profundo, tanto a la arteria como a los nervios. Seguimos bajando, ¿ya? Miren, la arteria tibial posterior, que está con el número 4, se va a dividir. Este es el túnel calcáneo, o túnel del tarso. Pasa el túnel del tarso y divide en dos ramas, ¿no? Una hacia la parte medial, que es el plantar medial, y una que es hacia la parte lateral, que es el plantar lateral. ¿Ya? Bien. Damos 5 minutos para ver la garganta del pie. ¿Ya? Los límites, el proximal, miren que está con el número 1, habíamos dicho, pues, por arriba, a 2 traveses de dedo por arriba de los malleolos, ¿no? Es decir, del malleolo tibial y el malleolo peroneo. El límite distal, ya, es un través de dedo que está por debajo de los malleolos. Entonces, tanto el límite proximal y distal, vean ustedes, solamente esta partecita viene a ser la garganta del pie, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, la garganta del pie se va a dividir, pues, en una región anterior y en una región posterior. Veamos la región anterior, la piel, ¿ya? Miren, en la piel, hacia la parte medial,
vamos a ver nosotros una anatomía de superficie, ¿no? Estas protrusiones corresponden al malleolo tibial, ¿ya? Y hacia la parte lateral, que está con el número 2, viene a ser el malleolo peroneo, ¿correcto? Entonces la piel nos hace anatomía de superficie, el malleolo tibial y el malleolo peroneo. El tejido celular subcutáneo, ¿qué encontramos en el tejido celular subcutáneo? ¿Ya? Vamos a encontrar pues a la vena safena interna, a la vena safena externa y ¿qué nervios? El nervio peroneo superficial, el nervio safeno externo osural y el nervio safeno interno. Este es casi lo que hemos visto. Miren, este es el dorso del pie. Vamos adelantando la siguiente clase. Miren, este es el dorso del pie, ¿ya? En el dorso del pie existe el arco venoso dorsal del pie, ¿correcto? El arco venoso dorsal del pie. Este arco venoso dorsal del pie hacia su parte medial origina esto que está con el número 2, la vena marginal dorsal medial. Acuérdense bien, ¿eh? La vena marginal dorsal del pie. Esta vena marginal dorsal medial del pie se une, viene con una vena que viene del dedo hueso, ¿ya? Es la vena dorsal del dedo grueso. Ambos se unen pues y van a formar la vena safena interna, ¿no? Que está con el número 4, ¿ya? La vena safena interna. Esta vena safena interna, conjuntamente que está con el número 5, el nervio safeno interno, asciende a 1 centímetro por delante del malleolo tibial, ¿ya? Y luego vamos a tener pues en la región medial de la pierna, ¿correcto? Y el resto pues la historia ya lo conoce. Entonces, ¿cómo se forma? Miren, ya tenemos el arco venoso dorsal del pie. Este arco venoso dorsal del pie origina hacia su parte medial la vena marginal dorsal medial del pie. Y esta vena marginal dorsal medial del pie se une con la dorsal del primer dedo, dando origen pues a la safena interna. Y esta safena interna va a pasar a 1 centímetro por delante pues del malleolo tibial, ¿ya? Bien. Luego tenemos qué pasa hacia la parte lateral, ¿no? Hacia la parte lateral habíamos dicho que encontrábamos nosotros a la safena externa. Igual, con el número 1 era el arco venoso dorsal del pie, ¿cierto? Este arco venoso dorsal del pie hacia la parte lateral originaba pues la dorsal, la vena marginal dorsal lateral del pie, que está con el número 2, que se unía con una venita que viene del quinto dedo, que es la dorsal del quinto dedo, ¿no? La unión, digamos, originada pues a la vena safena externa, ¿ya? Estas ubicados hacia la parte lateral de la pierna, ¿no? Miren, esta vena safena externa va a pasar a 1 centímetro por detrás del malleolo peroneo. Acuérdense bien, ¿eh? Relación a nivel, ¿ya? Para ambas venas, a nivel de la garganta del pie. Correcto, la safena externa pasa a 1 centímetro por detrás del malleolo peroneo y la safena interna pasa a 1 centímetro por delante del malleolo tibial. Ya esa es la relación de importancia. Ambos acompañados por el nervio, siempre medialmente por el nervio, ¿no? Por el safeno interno y por el safeno externo respectivamente. ¿Correcto? Igual acá, solamente para que vean, ¿no? Esta es la relación de importancia que tiene, ¿no? Miren, ¿ya? La safena interna a 1 centímetro por delante del malleolo tibial y la safena externa a 1 centímetro por detrás del malleolo peroneo, ¿correcto? Ambos acompañados pues siempre por la parte medial por los nervios respectivos. Miren, todo esto viene a ser pues el arco venoso dorsal del pie, ¿no? Dorsal, ¿por qué? Porque mucho que el pie se viene una región dorsal y una región plantar, ¿ya? Este viene a ser la safena externa, viene como va pasando por detrás del malleolo peroneo, y hacia la parte medial pues tenemos a la vena safena interna que va ascendiendo por delante del malleolo tibial, ¿ya? El safeno interno tenemos acá, hemos dicho pues, ¿ya?
en el muslo acompañaba a la arteria femoral superficial, en su parte distal acompañaba la vena safena interna, ¿no? Siempre, vean ustedes, en la pierna, en el tobillo, en la pierna y la rodilla, acompaña pues ya medialmente a la vena, que inerva la parte, miren, medial, ya la parte medial de la garganta y del pie, ¿correcto? Inerva medialmente, o sea, inervación sensitiva a la parte medial de la garganta y del pie. El nervio peroneo superficial o músculo cutáneo, ¿no? Ya vimos también la clase pasada, ya el peroneo superficial o músculo cutáneo. A nivel de la garganta del pie se dividía en 7 ramas, ¿no? Habíamos dicho, este nervio, ¿se acuerdan ustedes? Ya perforaba la fascia sural y se hacía superficial, ¿correcto? Pero a nivel de la garganta, miren cómo se va dividiendo en 7 ramas colaterales, ¿no? De tal manera que va a dar inervación desde el primer dedo hasta la mitad medial del cuarto dedo. ¿Mediante qué? Las colaterales, digitales, dorsales, mediales y laterales, que son un número de 7, ¿ya? Para el primero, segundo, tercer y cuarto dedo. Entonces, nervios colaterales, digitales, dorsales, mediales y laterales, ¿no? Resumiendo, el nervio peroneo superficial es el responsable de dar inervación al dorso del pie y al primer, segundo, tercer y la mitad medial del cuarto dedo, ¿ya? Mediante sus nervios colaterales, digitales, dorsales. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? El siguiente nervio, vean ustedes acá, es el nervio sural, ¿correcto? Habíamos dicho que va a pasar pues, por 1 centímetro por detrás del malleolo peroneo, ¿no? Esto que está con el número 3. De tal manera que nos va a inervar pues, sensitivamente a lo que resta, ¿no? Entonces, a 1,5 dedos. Inerva entonces pues, al 5º dedo y la mitad lateral del 4º dedo, ¿ya? La mitad lateral del 4º dedo. Igualmente sus colaterales digitales, ¿no? Entonces tenemos safeno externo sural, habíamos dicho que, miren, en la región posterior de la pierna lo encontrábamos entre ambos gemelos, ¿ya? Descendía, acompañando medialmente pues a la vena safena externa, ¿no? Como se unen ambos, el safeno externo principal y accesorio dan origen al sural o safeno externo. Miren cómo pasa por detrás, pues, ¿ya? Miren cómo pasa por detrás del malleolo peroneo, ¿no? 1 centímetro por detrás, encargado de la inervación pues lateral del dorso del pie y 1,5 dedos. La fascia, ¿qué ocurre con la fascia a nivel de la garganta del pie? En la región anterior, esta fascia sural ya se condensa igual que la región posterior y forma los retináculos. Tal es así que la región anterior forma el retináculo extensor o ligamento anular anterior del tarso y en la región posterior forma el retináculo flexor y el retináculo peroneo. El retináculo flexor también se denomina ligamento anular medial del tarso y el retináculo peroneo ligamento anular lateral del tarso, ¿ya? Eso es lo que vamos a desarrollar en lo que queda de la clase. Entonces veamos el retináculo extensor o ligamento anular anterior del tarso. Miren, tenemos la tibia, ¿ya? El astrágalo y el calcáneo. Bien. Entonces, ¿cuáles son las inserciones del retináculo extensor? Hemos dicho lateralmente, este viene a ser el calcáneo, ya, apófisis mayor del calcáneo. Medialmente se abre en 2 fascículos, ya, es decir, forma una Y, ¿no? Entonces, medialmente se va a insertar, miren, este viene a ser la tibia, ya, entonces el fascículo ascendente se inserta en la tibia y en el malleolo tibial, ¿no? Tenemos en la parte distal de la tibia y en el malleolo tibial. El fascículo
descendente, como pueden apreciar acá, se va a insertar pues en el hueso navicular o escafoides. Ya se inserta en el hueso navicular o escafoide, de tal manera que nos forma una Y, ¿no? Con un fascículo ascendente y un fascículo descendente, como vamos a ver en la siguiente imagen. Bien, lo tenemos acá, el retináculo extensor, ya lo habíamos dicho, pues el apófisis mayor de calcáneo, lateralmente y medialmente mediante dos fascículos. Un ascendente, vean ustedes acá, que llegaba a la tibia, y un fascículo que está con la letra B, descendente, pues que va a llegar, ya, al navicular o escafoides. Entonces tenemos el retináculo extensor, ¿ya? Con su fascículo ascendente que llega a la tibia, y la B pues es el fascículo descendente pues que llega al navicular o escafoides. ¿Qué más tenemos? Igual, ¿se acuerdan ustedes cuando hicimos muñeca? El retináculo extensor envía tabiques parasagittales pues que origen a las correderas de los extensores. Entonces, vamos a tener tres correderas, ¿ya? Esta primera, miren cómo va llegando. Llega pues, ya miren ustedes, se cae el tarso, ¿no? Miren ustedes con el número 1. La primera corredera va a estar dada por el tibial, por el tendón del tibial anterior. La segunda corredera es un tendón que llega, vean ustedes, al dedo hueso. Entonces la segunda corredera va a estar dado, ¿ya?, por el extensor largo del dedo grueso, ¿correcto? Y la tercera corredera es un músculo, como ya dije anteriormente, que se divide en 4 tendones, ¿ya? Es el extensor común largo de los dedos. Entonces la tercera corredera va a estar por el extensor común largo de los dedos. ¿Bien? Miren, este viene a ser el retináculo extensor, ¿correcto? Miren lateralmente cómo llega al calcáneo, la apófisis mayor del calcáneo, ¿ya? Esta es la fascia sural. Habíamos dicho pues que la fascia sural se condensaba y originaba pues el retináculo extensor. Medialmente se dividía en 2 fascículos, uno ascendente y uno descendente, ¿correcto? Y delimitaba pues, porque enviaba tabiques, delimitaba la corredera de los extensores, ¿no? Medialmente aquí encontramos al tibial anterior, luego seguía el extensor largo del dedo grueso como segunda corredera, y la tercera corredera va a estar dado por los tensones del extensor común largo de los dedos, ¿no? Ya, el extensor común largo de los dedos. Bien, ¿qué vasos y nervios vamos a encontrar a este nivel? Miren, este número 1, una arteria que ya lo conocemos, ya les dije, es la arteria tibial anterior, ¿correcto? La tibial anterior pasa, ya, el retináculo extensor y se convierte en arteria pedia, ¿correcto? Pero a nivel, vean ustedes, a nivel de la garganta del pie, esta tibial anterior lo vamos a encontrar entre el tendón, ¿ya? El tendón pues del tibial anterior y el tendón del extensor largo del dedo grueso, ¿correcto? Bien, vamos a ver sus ramas colaterales que van a dar a este nivel de la garganta, ¿no? Este ya hemos visto también la malleolar medial con el número 2 y la malleolar lateral que es la número 3, ¿correcto? Ya habíamos dicho también pues que esto daba irrigada pues ya la cara medial de esta región, al igual pues que la malleolar lateral irrigada pues la cara lateral de esta región. Ambos se anastomosaban pues con ramas de la tibial posterior, asimismo de la peronea anterior, como vimos en la clase pasada, formando una red vascular a nivel del tobillo, ¿no? o garganta del pie. ¿Qué más encontramos? El nervio peroneo profundo o tibial anterior, ¿ya? A este nivel, este nervio se divide en 2 ramos, ¿correcto? En 2 ramos. Miren, este ramito que está con el 1A que desciende, ¿ya?, es el ramo medial, ¿no? Sensitivo, porque va a dar inervación, pues vean ustedes, al primer espacio interdigital.
El ramo lateral también se le llama nervio del músculo pedio. ¿Por qué? Porque va a inervar este músculo que está seccionado, que es el músculo pedio o extensor corto de los dedos. ¿Ya? Entonces, el nervio peroneo profundo a este nivel emite sus dos ramos terminales. Una rama medial que es sensitivo, que va a dar inervación pues, al primer espacio interdigital. Y un ramo lateral que es motor, que da inervación pues, al músculo pedio. Bien. A ver chicos, vamos a reconocer. Miren, ¿de qué lado es? Derecho, ¿no es cierto? Miren, ¿qué vena viene a ser esta? La número 1. Ah, la safena interna, ¿no es cierto? Si esta es la safena interna, habíamos dicho, miren, que esta es una vena formante de la safena interna, ¿no? La dorsal, pues, del dedo grueso. Ya, la dorsal del dedo grueso. Los nervios, ya, los nervios, acá arriba ven ustedes este nervio que baja, ya, esta es la región lateral o peronea, ¿no es cierto? Este es el peroneo común, el 2 viene a ser el nervio peroneo común con su ramo superficial, ¿ya? O músculo cutáneo, ¿correcto? Miren cómo baja. Y a este nivel en la garganta comienza a dividirse pues para a su vez, miren cómo origina estas colaterales, ¿no? Digitales, ¿ya? De tal manera, vean ustedes que nos va a dar inervación por el primero, segundo, tercer y la mitad medial del cuarto dedo, ¿ya? Peroneo superficial. Ya hemos dicho cómo se llaman estas ramas. Hacia la parte lateral, miren, este es el malleolo peroneo, ¿no? Por detrás está bajando este nervio, que viene a ser el nervio sural o safeno externo. Y como este nervio sural o safeno externo, ya como va a dar inervación bien sensitiva al quinto dedo y la mitad lateral del cuarto dedo, ya mediante sus colaterales digitales, ¿no? Luego vamos a ver las correderas, ¿no? Miren, el 4 viene a ser el retináculo extensor, ya el retináculo extensor. Entonces la primera corredera está dado por el número 5, que es el tibial anterior. La segunda es un tendón que baja hasta el dedo grueso, es el extensor del dedo grueso, largo del dedo grueso. Y la tercera corredera, vean ustedes, ¿ya? Lo va a dar pues los tendones del extensor común de los dedos. La pregunta que siempre le viene en el examen, ¿qué es esto, no? ¿Qué tendón es este? Miren, ¿qué músculo es el que está acá? Y cómo baja acá, que llega al quinto metatarsiano. ¿Ya? Es el peroneo anterior o tercer peroneo. Igual acá es lo mismo, les traigo para que repasen, ¿ya? Miren, la safena interna, 2, miren ustedes acá, este nervio, que se hace superficial, el peroneo superficial, vean ustedes, como baja, ya formando pues para el primero, segundo, tercer y la mitad medial del cuarto dedo, ¿no? Mediante las colaterales digitales, dorsales, mediales y laterales. Hacia la parte lateral viene como baja este nervio que pasa por detrás pues del malleolo peroneo, ¿no? Es el nervio sural, ya, o safeno externo, ven acá. Este nerviecito solamente inerva al quinto dedo y a la mitad lateral del cuarto dedo, ¿no? Mediante las colaterales digitales, dorsales y mediales. Las correderas igual, miren, el 4 viene a ser el retináculo extensor, el 5 miren cómo baja el tibial anterior. En la práctica, ¿cómo lo ubican? Tienen la tibia, por delante será el tibial anterior y por detrás será el tibial posterior, ¿no? Entonces, este tendón, el 5, es el tibial anterior, el 6, tendón que baja hasta el dedo grueso, ¿ya? El tendón extensor largo del dedo grueso, miren estos tendones que a su vez se dividen en 4 tendones, ¿correcto? El extensor común de los dedos. Bien, preguntas. La región posterior encontramos nosotros 3 relieves en la región posterior, ¿no?
Un relieve posterolateral, de acá lo va a dar por el maleolo peroneo, ¿no? Tenemos un relieve posteromedial que lo da pues el maleolo tibial, y un relieve posterior dorsal con número 3 o medio, ¿ya? Que lo va a dar pues el tendón calcáneo o de Aquiles. Estos tres relieves nos va a originar pues dos cavidades acanaladas, ya como pueden apreciar acá. Ve acá con número 4, ya es la celda medial, y hacia la parte lateral nos origina pues la celda lateral. Entonces veamos la celda medial, ya rápidamente. En la celda medial encontramos al retináculo flexor o ligamento anular medial del tarso. Miren, el retináculo flexor, ¿qué inserciones presenta? ¿Ya? Proximalmente, vean ustedes acá, esto que está con la letra A, ¿ya? Va a ser pues el maleolo tibial. Distalmente, donde se inserta en el calcáneo, ¿ya? Se inserta en el calcáneo. Igual, este retináculo flexor envía tabiques parasagitales, ¿ya? De tal manera que nos va a delimitar 3 correderas, ¿correcto? Igual, ¿no? Cuando hicimos muñeca, estas correderas pues tenían líquido sinovial, ¿ya? Con la membrana sinovial que secretaba líquido sinovial. Miren, ¿cuáles son las 3 correderas? ¿Ya? La primera corredera, la corredera de los flexores, ¿no? De acá, esto que está con el número 1, lo va a dar pues el músculo tibial posterior, ¿no? Miren, ese tendón que está pegado pues a la tibia, pero en su parte posterior, ¿ya? La primera corredera va a estar dada por el tibial posterior. La segunda corredera, una corredera intermedia que está con el número 2, ¿ya? Va a ser la corredera pues del músculo largo común de los dedos, ¿sí? El flexor largo común de los dedos. Y la tercera corredera que está con el número 3 viene a ser el flexor largo del dedo grueso, ¿ya? El flexor largo del dedo grueso. Bien, entonces tenemos el retináculo flexor, vean ustedes, con sus inserciones proximales al nivel pues del maleolo tibial, y distalmente es insertada pues en el calcáneo, ya en el calcáneo. Al igual que las otras correderas que estamos viendo, ya envía tabiques parasagitales, ¿no? Y esto va a delimitar pues 3 correderas. ¿Correcto? Les había dicho que la primera corredera estaba dada pues por el tendón del tibial posterior, ¿no? Esta segunda corredera va a estar dada por el extensor común de los dedos, y la tercera pues era el tendón del extensor largo del dedo grueso. Bien, tenemos que referirnos también al conducto calcáneo o túnel del tarso, ¿ya? ¿Qué paredes presenta este túnel del tarso? Miren, una pared va a presentar una pared lateral, ¿correcto? Una pared lateral que va a estar dado pues por el maleolo tibial, ¿ya? Y va a estar dado por el calcáneo, ¿correcto? Por el maleolo tibial y por el calcáneo. Presenta, ¿ya? Bueno, también en algunos libros van a encontrar que también participa pues el astrágalo, ¿no? La pared medial va a estar dado por el retináculo flexor, ¿no? El retináculo flexor, ¿correcto? El retináculo flexor. ¿Qué contiene este conducto calcáneo, el túnel del tarso? ¿Ya? Los tendones que hemos visto, es decir, el tibial posterior, el flexor largo común de los dedos, ¿ya? El flexor largo del dedo grueso y el van. Vean ustedes acá el van, ya tibial posterior, ¿no? Le dije que el van del tibial posterior pues salía del túnel del tarso y se dividía pues en sus dos ramas plantares, ¿no? Medial y lateral. Entonces, ¿cómo ubican ustedes a este nivel el van tibial posterior? ¿Ya? ¿Cómo lo ubican? ¿Entre qué tendones? Miren, este es el van tibial anterior que está con la letra A, ¿no? Lo ubican este tendón
Ya con número 1 va a ser pues el flexor largo común de los dedos, y el que está con el número 2 va a ser el flexor largo del dedo grueso. Es decir, en la garganta del pie, al tibial posterior lo ubican ustedes entre el tendón del flexor largo común de los dedos y el tendón del flexor largo del dedo grueso. Miren ustedes, sale del túnel y se divide pues el tibial posterior tanto en arteria como nervios plantar medial y plantar lateral. La celda lateral, ¿ya? Vamos a encontrar nosotros el retináculo peroneo o ligamento anular lateral del tarso. Bien. Proximalmente, miren cómo se inserta, ¿ya? En el malleolo peroneo, ¿correcto? Y distalmente pues lo va a hacer en el calcáneo. Igual emiten tabiques parasagitales de tal manera que nos delimita dos correderas. Ya esto ya lo hemos visto también. La primera corredera es la región lateral, o sea, estamos hablando de los peroneos, ¿no? La primera corredera va a estar pues por el peroneo lateral corto, ¿ya? Y la segunda corredera, que está con el número 2, va a estar dada por el peroneo lateral largo, ¿correcto? Bien, preguntas. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos, ¿ya? Miren el retináculo peroneo. Igual, ¿no? Esto envía tabique de tal manera, pues, que nos va a delimitar dos correderas. ¿Ya? Les había dicho que la primera corredera es para el tendón del peroneo lateral corto y la segunda corredera pues es para el tendón del peroneo lateral largo. ¿Ya? Bien, preguntas. No se olviden que el peroneo lateral corto llegaba pues a la base del quinto metatarsiano, ¿no? Y el peroneo lateral largo, una vez que pasaba por la segunda corredera, pues cruzaba diagonalmente, habíamos dicho, la región plantar del pie, ¿no? Ya pasaba la región plantar del pie. ¿Preguntas? Bien, chicos, nos quedamos ahí.